Querido lector, primero, gracias. Gracias por permitirme acompañarte en este momento de tu vida. Elegir un libro como este no es algo que se hace a la ligera, suele ser una decisión motivada por el deseo de cambio, sanación o crecimiento. Así que, desde el primer momento, quiero reconocer tu valentía. Tomar la decisión de mirar hacia adentro y enfrentarte a las emociones que muchas veces preferimos evitar es un acto profundamente transformador. Este libro no es solo un conjunto de palabras, sino una invitación a un viaje interior. Es un espacio seguro donde podrás reflexionar, aprender y crecer a tu propio ritmo. Aquí no encontrarás juicios ni expectativas, solo herramientas, historias y guías diseñadas para ayudarte a soltar aquello que te ha mantenido atrapado, entendiendo el peso de la culpa. La culpa es una emoción poderosa. Puede surgir de un error que cometimos, de palabras que dijimos o incluso de situaciones que estaban fuera de nuestro control. Pero lo que todas las formas de culpa tienen en común es su capacidad para hacernos sentir indignos, atados al pasado y desconectados de la paz interior. Yo también he sentido ese peso. He vivido momentos en los que parecía que la culpa era más grande que yo, más grande que mi capacidad de perdonarme y avanzar. Esos momentos me enseñaron algo importante: la culpa, aunque dolorosa, puede ser transformada. No tiene que ser una condena perpetua, sino una oportunidad para crecer, aprender y encontrar fuerza en nuestra vulnerabilidad, un pacto contigo mismo. Al leer este libro, quiero que hagas un pacto contigo mismo. No te apresures, no te exijas más de lo que puedes dar en este momento, y, sobre todo, no te juzgues. El proceso de soltar la culpa no es lineal, habrá días en los que sientas avances y otros en los que parezca que retrocedes. Y eso está bien. Lo importante es que sigas avanzando, paso a paso, hacia una vida más libre y auténtica. Eres más fuerte de lo que crees. Quiero recordarte algo fundamental: la culpa no define quién eres. No eres tus errores, ni tus arrepentimientos, ni los momentos difíciles que has vivido. Eres mucho más. Eres alguien que tiene la capacidad de cambiar, de sanar y de construir un futuro mejor. Este libro es una herramienta para ayudarte a reconectar con esa fuerza interior que, aunque a veces parezca lejana, siempre ha estado ahí, un camino compartido. Mientras recorres estas páginas, recuerda que no estás solo. Aunque nuestras experiencias sean diferentes, todos compartimos la capacidad de superar los obstáculos emocionales que nos atan. Mi esperanza es que este libro te inspire no solo a soltar tu propia culpa, sino también a ser una luz para otros que puedan estar luchando con su propio peso emocional. Tu próxima etapa comienza ahora. Al cerrar esta carta y comenzar a leer el primer capítulo, quiero que te tomes un momento para respirar profundamente y recordar algo importante: cada día es una nueva oportunidad. No importa cuán pesado haya sido tu pasado, siempre tienes el poder de elegir cómo avanzar. Este libro es un testimonio de que la transformación es posible, y tú eres prueba viviente de que el cambio comienza con una sola decisión. Gracias por confiar en estas palabras, en este proceso y, sobre todo, en ti mismo. Con gratitud y esperanza, Grupo Marpa. El poder de soltar. Todos cargamos con algo. Para algunos, es una culpa silenciosa que susurra al oído en los momentos más tranquilos. Para otros, es un peso constante que paraliza el alma e impide avanzar. La culpa, como una sombra persistente, se instala en nuestros corazones y nos convence de que no somos dignos de la paz o la felicidad. Este libro nace de una verdad universal: todos hemos cometido errores, todos hemos lastimado y sido lastimados, y todos hemos sentido la punzada de la culpa. Pero también nace de una esperanza poderosa: podemos transformarnos. No estamos destinados a vivir encadenados al pasado, sino a aprender de él, a crecer y a soltar aquello que ya no nos sirve. Cuando comencé a explorar el concepto de soltar, descubrí que no se trata simplemente de olvidar o de pasar por alto lo que nos duele. Soltar es un arte, un acto consciente de liberar lo que nos pesa mientras preservamos las lecciones que nos fortalecen. Es un proceso de renacimiento,
de convertir las cicatrices en mapas que nos guían hacia un yo más auténtico y empoderado. Porque escribí este libro, he visto a muchas personas, incluyendo a mí mismo, luchar con el peso invisible de la culpa. He sido testigo de cómo puede drenar la energía, nublar la mente y romper relaciones. Pero también he visto cómo, cuando aprendemos a reconciliarnos con nosotros mismos y con nuestro pasado, algo hermoso emerge, una fuerza interna que transforma. Escribí este libro para acompañarte en ese proceso. Para que descubras que soltar no significa rendirte, sino reclamar tu poder. Que el acto de perdonarte no borra el pasado, pero sí te libera de su control. Y que cada paso hacia la reconciliación contigo mismo es un paso hacia una vida más plena, libre y auténtica. ¿Qué puedes esperar? A lo largo de estas páginas, exploraremos juntos las emociones más profundas que la culpa despierta, así como las herramientas prácticas y reales para liberarte de su peso. Este libro no pretende ofrecer soluciones mágicas ni atajos, pero sí una guía honesta y efectiva basada en experiencias humanas, historias reales y estrategias comprobadas. Desde entender la naturaleza de la culpa hasta aprender el arte de soltar sin perderte a ti mismo, te invito a embarcarte en un viaje de transformación. Descubrirás cómo redefinir tu historia, cómo usar el dolor como una fuente de poder y cómo abrazar la reconciliación como el camino hacia la paz interior, un compromiso contigo mismo. Este libro es una invitación, no a olvidar, sino a aprender. No a ignorar tus emociones, sino a escucharlas y comprenderlas. No a luchar contra tu pasado, sino a transformarlo en una base sólida para construir tu futuro. Quiero que sepas que no estás solo. Cada palabra que encontrarás aquí ha sido escrita con la intención de acompañarte, de guiarte y de recordarte que tienes el poder de soltar. Reflexión inicial: ¿quién serías si te liberaras de la culpa que te detiene? ¿Qué harías si supieras que puedes transformar tu dolor en fuerza? Este libro es una invitación a descubrirlo. Hoy comienza un nuevo capítulo en tu vida. Al abrir este libro, estás dando el primer paso hacia la libertad emocional, la paz interior y la transformación personal. Bienvenido a un camino que no solo te liberará del peso de la culpa, sino que también te conectará con tu versión más auténtica y poderosa. Es hora de soltar. Es hora de transformarte. Capítulo 1. Culpa, el peso invisible que paraliza tu alma. La culpa es un sentimiento que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. Es como una sombra que, si no aprendemos a manejar, puede invadir cada aspecto de nuestra existencia. Sin embargo, pocas veces reflexionamos sobre cómo este peso invisible afecta nuestras decisiones, nuestras relaciones y, en última instancia, nuestra percepción de nosotros mismos. En este capítulo, exploraremos el origen de la culpa, sus efectos negativos y, lo más importante, soluciones efectivas para liberarnos de ella y transformarla en una fuerza que impulse nuestro crecimiento personal. La naturaleza de la culpa. Entender el origen. La culpa puede tener diferentes raíces. 1. Errores del pasado, decisiones que creemos equivocadas, palabras dichas en un momento de ira o acciones que sentimos que dañaron a otros. 2. Expectativas sociales, sentimos culpa cuando no cumplimos con los estándares impuestos por la sociedad, la familia o incluso por nosotros mismos. 3. Culpa heredada, en ocasiones, cargamos con sentimientos de culpa que no nos pertenecen, como las expectativas de nuestros padres o la presión cultural. Por ejemplo, María, una mujer de 40 años, sentía una profunda culpa por no haber seguido la carrera de medicina, como quería su madre. Aunque había logrado éxito en su propia profesión, ese sentimiento de no cumplir con las expectativas de su familia la mantenía estancada emocionalmente. El impacto de la culpa, ¿cómo nos afecta? La culpa no gestionada puede manifestarse de muchas maneras. Parálisis emocional, nos sentimos incapaces de avanzar, atrapados en un ciclo de arrepentimiento. Relaciones deterioradas, la culpa puede llevarnos a evitar a las personas que creemos haber lastimado o a aceptar comportamientos tóxicos como una forma de expiación. Autocastigo. Desarrollamos hábitos autodestructivos, como sabotear nuestros propios éxitos o mantenernos en relaciones dañinas. Un ejemplo claro es Pedro,
quien constantemente rechazaba oportunidades laborales porque sentía que no merecía el éxito tras haber cometido un error en su primer trabajo. Soluciones efectivas para liberarte de la culpa. 1. Reconoce tu culpa. El primer paso hacia la liberación. El primer paso es enfrentar el sentimiento de culpa. Evitarlo solo lo hace más fuerte. Haz una pausa para reflexionar. ¿Qué hice o dejé de hacer que me hace sentir culpable? ¿Fue realmente mi responsabilidad? ¿Qué puedo aprender de esta experiencia? Como ejemplo práctico, Carmen llevaba años sintiéndose culpable por no haber pasado suficiente tiempo con su padre antes de que falleciera. Decidió escribir una carta donde expresaba su arrepentimiento y su amor por él. Aunque él ya no estaba, este acto simbólico le permitió soltar parte de su carga emocional. 2. Cambia tu perspectiva, la culpa como maestra. En lugar de ver la culpa como un enemigo, úsala como una oportunidad para el crecimiento. Pregúntate, ¿qué me enseña esta experiencia? ¿Cómo puedo tomar mejores decisiones en el futuro? Ejemplo práctico, Juan, quien había terminado una relación de manera abrupta y sentía culpa por lastimar a su pareja, decidió asistir a terapia para trabajar en sus habilidades de comunicación y aprender a manejar conflictos de manera más saludable. 3. Practica el perdón. Contigo y con los demás, el perdón no es justificar el daño, sino liberarte del peso emocional que conlleva. Esto incluye perdonarte a ti mismo. Estrategias prácticas, diálogo interno positivo, cambia frases como soy un fracaso por hice lo mejor que pude en ese momento. Visualización, cierra los ojos e imagina soltando la culpa como si fuera un globo que se eleva en el aire. Ejemplo práctico, Ana, quien sentía culpa por haber terminado una amistad tóxica, se permitió entender que su decisión fue un acto de amor propio. Escribir en su diario la ayudó a reforzar este nuevo enfoque. 4. Enmienda tus errores. La acción como liberación. A veces, la culpa surge de algo que podemos corregir. Si es posible, busca enmendar tus errores. Pide perdón. Un lo siento sincero puede ser liberador. Actos reparadores. Haz algo positivo para compensar el daño. Si aplica. Ejemplo práctico, Luis, quien sentía culpa por haber sido un padre ausente en los primeros años de vida de su hija, comenzó a construir una relación más cercana con ella, dedicando tiempo de calidad cada semana. 5. Establece límites con la culpa irrazonable. No toda culpa es válida. Aprende a distinguir entre una culpa constructiva y una culpa que proviene de expectativas poco realistas o ajenas. Estrategias prácticas. Cuestiona las expectativas. ¿Realmente es mi responsabilidad sentirme así? Busca apoyo. Hablar con un terapeuta o un amigo puede ayudarte a ganar perspectiva. Ejemplo práctico, Clara solía sentirse culpable por no estar disponible las 24 horas para sus amigos. Al trabajar con un terapeuta, entendió que cuidar de sí misma no la hacía egoísta, sino más fuerte para ayudar a otros cuando realmente podía. El peso que ya no tienes que cargar, la culpa, aunque poderosa, no tiene por qué definir tu vida. Es un recordatorio de que somos humanos, de que cometemos errores, pero también de que tenemos la capacidad de aprender, crecer y transformar nuestro dolor en fortaleza interior. En las próximas páginas, exploraremos herramientas aún más profundas para liberarte del peso que paraliza tu alma y convertirlo en el motor que impulse tus sueños, porque el poder de soltar es, en última instancia, el poder de renacer. Capítulo 2. El arte de soltar, dejar ir sin perderte a ti mismo. Soltar es una de las acciones más poderosas y liberadoras que podemos realizar, pero también una de las más difíciles. Muchas veces, nos aferramos al pasado, a personas, a errores o incluso a sueños que ya no son viables, por miedo a perder una parte de nosotros mismos. Sin embargo, soltar no significa olvidar quién eres, significa despejar el camino para avanzar con ligereza y claridad. Este capítulo profundiza en el arte de soltar, ofreciendo soluciones efectivas y ejemplos prácticos para dejar ir sin comprometer tu esencia. ¿Por qué nos aferramos? La raíz del apego, aferrarnos es una respuesta natural del ser humano. Lo hacemos por 1. Miedo a la incertidumbre, preferimos lo conocido, incluso si es doloroso, antes que enfrentarnos a lo desconocido. 2. Sentido de identidad,
Creemos que dejar ir a algo significa perder una parte de nosotros. 3. Esperanza. Pensamos que con suficiente esfuerzo o tiempo, las cosas cambiarán y mejorarán. Ejemplo real, Laura había estado en una relación de 8 años que no la hacía feliz, pero no podía soltarla. Pensaba, ¿qué soy sin esta relación? Tal vez si cambio más, todo mejorará. Entender por qué nos aferramos es el primer paso para aprender a soltar. El costo de aferrarnos a lo que ya no nos sirve tiene consecuencias, estancamiento emocional, vivimos atrapados en el pasado. Relaciones tóxicas, mantenemos vínculos dañinos por miedo a estar solos, pérdida de oportunidades, decimos no a nuevas posibilidades por seguir aferrados a lo viejo. Ejemplo práctico, Carlos rechazó una oferta de trabajo en otra ciudad porque no quería dejar su zona de confort. Años después, se dio cuenta de que había perdido una oportunidad que podría haber transformado su vida. Soluciones efectivas para soltar sin perderte a ti mismo. 1. Acepta lo incontrolable, abrazar la realidad tal como es. Soltar comienza con aceptar que no todo está bajo nuestro control. No podemos cambiar a otras personas, el pasado o las circunstancias, pero podemos cambiar nuestra perspectiva. Estrategias prácticas. Práctica de aceptación radical. Cada vez que te encuentres resistiéndote, repite, esto es lo que es. No puedo cambiarlo, pero puedo decidir cómo responder. Escribe una lista, divide una hoja en 2 columnas, lo que puedo controlar y lo que no puedo controlar. Trabaja en lo primero y libera lo segundo. Ejemplo práctico, Mariana sentía una profunda frustración porque sus padres no aceptaban su carrera artística. Al darse cuenta de que no podía cambiar su opinión, decidió centrarse en su talento y demostrar su valía a través de su trabajo, en lugar de esperar su aprobación. 2. Crea un ritual de liberación, simboliza el acto de soltar. Los rituales son herramientas poderosas para ayudar a nuestra mente y corazón a procesar el acto de soltar. Estrategias prácticas, escribir y quemar. Escribe en un papel aquello que necesitas soltar, una persona, una situación, un error, y luego quémalo en un lugar seguro como símbolo de liberación. Deja ir físicamente. Si tienes un objeto que simboliza aquello a lo que te aferras, dónalo o deséchalo como un acto físico de desapego. Ejemplo práctico, Pablo guardaba todas las cartas de su expareja, esperando que algún día volvieran. Decidió quemarlas en un ritual simbólico, sintiendo al instante un alivio emocional. 3. Encuentra el aprendizaje, reencuadra el pasado. No puedes cambiar lo que sucedió, pero sí puedes cambiar lo que significa para ti. Pregúntate, ¿qué he aprendido de esta experiencia? ¿Cómo puedo usar este aprendizaje para mi crecimiento? Ejemplo práctico, Marta perdió su trabajo de ensueño por un error que cometió. En lugar de quedarse atrapada en la culpa, decidió analizar lo sucedido y mejorar sus habilidades profesionales. Hoy tiene un negocio exitoso gracias a esas lecciones. 4. Practica el autocuidado, reconecta contigo mismo. Soltar puede ser doloroso, pero es una oportunidad para volver a ti mismo. Invierte tiempo en cuidarte y fortalecer tu relación contigo. Estrategias prácticas, meditación guiada. Practica meditaciones que te ayuden a dejar ir el pasado. Crea una rutina de bienestar, incluye ejercicio, buena alimentación y tiempo para actividades que te apasionen. Ejemplo práctico, Juan, tras una ruptura amorosa, se inscribió en clases de yoga y comenzó a viajar solo. Descubrió una pasión por la fotografía que le ayudó a sanar y redescubrirse. 5. Busca apoyo, no tienes que hacerlo solo. Soltar puede ser un proceso complejo. Hablar con alguien puede ser una herramienta invaluable. Estrategias prácticas, terapia. Un terapeuta puede guiarte a través del proceso de soltar con herramientas personalizadas, grupos de apoyo. Conectar con personas que han pasado por situaciones similares puede ser reconfortante. Ejemplo práctico, Rosa, quien había perdido a un ser querido, encontró consuelo en un grupo de apoyo para el duelo, donde aprendió que no estaba sola en su proceso de soltar. El equilibrio, soltar sin perderte a ti mismo. Soltar no significa olvidar ni renunciar a tus valores. Es un acto de amor propio que te permite avanzar sin el peso del pasado. Mantener este equilibrio requiere, 1. Claridad sobre tus valores.
Identifica lo que es esencial para ti y no lo comprometas al soltar. 2. Cultivar tu esencia. Pregúntate, ¿quién soy más allá de esta situación o persona? Ejemplo práctico, Andrés, al terminar una relación de 10 años, decidió dedicarse a un proyecto personal que siempre había postergado, escribir un libro. Esto le permitió redescubrirse y mantenerse fiel a su pasión. El poder de liberarte, el arte de soltar no se trata de olvidar, sino de liberar el espacio necesario para que florezcan nuevas oportunidades, relaciones y aprendizajes. Al soltar, no te pierdes a ti mismo, más bien, te redescubres en tu forma más auténtica y libre. Recuerda, soltar es un acto de valentía, y cada paso que das en este proceso te acerca más a la vida plena que mereces. En el próximo capítulo, exploraremos cómo convertir el dolor de la culpa en un motor para transformar tu vida y alcanzar tus metas. Capítulo 3. Transforma el dolor en poder. Cómo redefinir tu historia. Todos enfrentamos momentos de dolor que dejan huellas profundas en nuestras vidas, errores, pérdidas, traiciones o fracasos que parecen definirnos para siempre. Sin embargo, el verdadero poder radica en nuestra capacidad de transformar ese dolor en fuerza, de reinterpretar nuestra historia para convertirnos en la versión más auténtica y poderosa de nosotros mismos. En este capítulo, exploraremos cómo redefinir tu narrativa personal, transformando el dolor en una herramienta de empoderamiento, con soluciones prácticas y ejemplos reales que pueden inspirarte a tomar acción. El dolor como maestra. Comprendiendo su propósito, el dolor, aunque incómodo y desafiante, tiene un propósito esencial, nos impulsa a crecer. Sin embargo, muchas veces lo malinterpretamos como un enemigo. Reinterpretar el dolor como una maestra nos permite usarlo a nuestro favor. Como reflexión práctica, pregúntate, ¿qué me está enseñando esta experiencia? Este cambio de perspectiva te coloca en un lugar de poder. Ejemplo real, Andrea perdió su empleo repentinamente, lo que la sumió en una profunda inseguridad. En lugar de quedarse en el victimismo, reflexionó, ¿qué puedo aprender de esto? Decidió tomar cursos en una nueva área de interés y, años después, inició su propio negocio, más alineado con su propósito. Paso 1. Cambia la narrativa interna. Nuestra historia no está escrita en piedra, podemos reescribirla. El primer paso para transformar el dolor en poder es examinar la narrativa interna que nos contamos. Identifica tu narrativa actual. Haz una lista de las creencias que tienes sobre el dolor que experimentaste. Pregúntate, ¿qué me estoy diciendo a mí mismo sobre esta experiencia? ¿Estoy adoptando el papel de víctima o protagonista? Reescribe tu historia desde el poder, en lugar de pensar, fallé y arruiné mi vida. Aprendí lecciones valiosas que me harán más fuerte en el futuro, en lugar de, no soy suficiente. Reformula, estoy en proceso de crecimiento y aprendizaje. Ejemplo práctico, David fue traicionado por un amigo cercano, lo que lo llevó a desconfiar de todas sus relaciones. Decidió cambiar su narrativa interna de la gente siempre me traiciona. A esta experiencia me enseñó la importancia de poner límites y elegir cuidadosamente a quienes confío. Paso 2. Encuentra el poder en tus cicatrices. Las cicatrices, tanto físicas como emocionales, cuentan una historia de supervivencia y resiliencia. En lugar de esconderlas, abraza lo que representan, tu capacidad de superar. Transforma tus cicatrices en fortalezas. Identifica cómo el dolor te ha hecho más fuerte, más sabio o más compasivo. Reflexiona sobre cómo estas cualidades pueden ayudarte a impactar positivamente en tu vida y en la de los demás. Ejemplo práctico, Carolina perdió a su madre a una edad temprana. Durante años, cargó con el dolor como un peso, hasta que decidió honrar su memoria. Trabajando con jóvenes que habían experimentado pérdidas similares. Hoy lidera un grupo de apoyo y ha encontrado un propósito profundo en su experiencia. Paso 3. Acción transformadora. Usa el dolor como combustible. El dolor puede ser un motor increíble para el cambio, siempre y cuando lo canalices adecuadamente. Estrategias para convertir el dolor en acción. 1. Crea un proyecto personal. Transforma tus emociones en algo tangible. Escribir, pintar, emprender o crear algo nuevo puede ser terapéutico y empoderador. 2.
Establece metas impulsadas por el dolor. Pregúntate, ¿qué quiero construir a partir de esta experiencia? Usa el dolor como motivación para lograrlo. 3. Ayuda a otros. A menudo, al apoyar a quienes enfrentan desafíos similares, encontramos un propósito más grande y sanador. Ejemplo práctico: Pedro pasó años lidiando con una adicción. Cuando logró superarla, fundó una organización para apoyar a otros en su proceso de recuperación. Hoy, considera que su experiencia de dolor fue el catalizador de su misión de vida. Paso 4. Encuentra el significado. La historia más grande. Las experiencias dolorosas suelen sentirse aisladas e injustas, pero al colocarlas en el contexto de una historia más grande, podemos encontrar significado. ¿Cómo encontrar significado en el dolor? 1. Busca patrones de aprendizaje. ¿Cuántas veces has superado algo que pensabas insuperable? Identifica cómo esas experiencias pasadas te han preparado para el presente. 2. Conecta con tu propósito. Pregúntate, ¿cómo puedo usar esta experiencia para mejorar mi vida o la de otros? Ejemplo práctico: Sofía enfrentó un diagnóstico de cáncer que la llevó a cuestionar su vida y prioridades. Después de su recuperación, se dedicó a escribir un blog sobre su experiencia, inspirando a miles de personas a valorar cada día como un regalo. Paso 5. Practica la gratitud activa. La gratitud puede parecer imposible en medio del dolor, pero es una herramienta poderosa para cambiar nuestra perspectiva. Ejercicio de gratitud para redefinir el dolor. Escribe 3 cosas por las que estás agradecido a raíz de tu experiencia dolorosa. Por ejemplo, gracias a este desafío, aprendí a ser más resiliente. Lee estas afirmaciones diariamente para reforzar la conexión entre el dolor y el crecimiento. Ejemplo práctico: Ricardo enfrentó el cierre de su empresa, lo que lo obligó a reinventarse profesionalmente. Aunque fue difícil, descubrió que el proceso lo acercó más a su familia, algo por lo que siempre estará agradecido. Paso 6. La importancia del perdón. Perdonar no significa justificar el daño que otros nos hicieron o los errores que cometimos, sino liberarnos del peso de la amargura. ¿Cómo practicar el perdón? 1. Perdónate a ti mismo. Reconoce que hiciste lo mejor que pudiste con el conocimiento y las herramientas que tenías en ese momento. 2. Perdona a otros. El perdón es para ti, no para ellos. Al liberar el resentimiento, recuperas tu poder. Ejemplo práctico: Laura fue abandonada por su padre en la infancia, lo que marcó su vida con resentimiento. A través de terapia y trabajo interior, logró perdonarlo, no porque él lo mereciera, sino porque ella merecía paz. Tu historia redefinida. El dolor no tiene que definirte, pero puede transformarte. Cuando eliges reinterpretar tu historia, encuentras fuerza en lo que antes te debilitaba y significado en lo que antes parecía vacío. Recuerda que tú eres el autor de tu vida. Las experiencias dolorosas son capítulos, no la historia completa. Redefine tu narrativa, encuentra el poder en tus cicatrices y usa tu dolor como un puente hacia tu grandeza. En el próximo capítulo, exploraremos cómo construir una nueva visión de futuro libre de culpa y dolor, para que puedas vivir con propósito y plenitud. Capítulo 4. La reconciliación contigo mismo. Perdonar, liberar y renacer. La reconciliación contigo mismo es un acto profundamente transformador. Implica mirarte con honestidad, aceptar tus errores y tus logros, y, sobre todo, dejar de luchar contra ti mismo. En este capítulo, exploraremos el proceso de perdonarte, liberarte de la culpa que te ha detenido y redescubrir tu capacidad de renacer como una versión más fuerte y auténtica de ti. El perdón como punto de partida. El perdón a uno mismo no es un acto de debilidad ni una forma de ignorar tus errores. Por el contrario, es un acto de valentía y amor propio. Es reconocer que, aunque no puedes cambiar el pasado, sí puedes decidir cómo te relacionas con él. Reflexión: ¿cuántas veces te has castigado mentalmente por algo que hiciste, o no hiciste? ¿Cómo ha afectado esto tu forma de ver la vida? El poder de aceptar tu humanidad. El primer paso para reconciliarte contigo mismo es aceptar que eres humano, con fallas y virtudes. A menudo, el perfeccionismo nos lleva a castigarnos cuando no cumplimos nuestras propias expectativas. Ejemplo real: Laura, una profesora,
Vivió años de culpa por haber tomado una decisión laboral que perjudicó su estabilidad económica. Ella sentía que había decepcionado a su familia. Durante un taller de autoayuda, Laura aprendió a reconocer que tomó esa decisión desde su mejor intención, con las herramientas que tenía en ese momento. Al aceptar su humanidad, pudo liberar su culpa y tomar nuevas decisiones con confianza. Ejercicio práctico: haz una lista de las cosas por las que te sientes culpable. Luego, junto a cada una, escribe: hice lo mejor que pude en ese momento con lo que sabía y sentía. Repite esto diariamente como un mantra de liberación. El proceso de perdonarte a ti mismo. El perdón no ocurre de un día para otro, pero es posible construirlo paso a paso. Aquí tienes un proceso detallado. Paso 1. Identifica la fuente de tu culpa. Reflexiona profundamente sobre lo que te está causando culpa. A veces, no es el evento en sí, sino las expectativas o juicios que hemos construido alrededor de él. Ejemplo práctico: Juan se sentía culpable por no haber pasado suficiente tiempo con su padre antes de que falleciera. Al reflexionar, se dio cuenta de que su culpa venía de un ideal inalcanzable, creer que siempre debería haber estado disponible, algo irreal dadas sus responsabilidades. Ejercicio: escribe en un diario lo que sientes. Pregúntate: ¿qué expectativas tenía en ese momento? ¿Eran realistas o inalcanzables? Paso 2. Cambia tu narrativa interna. Nuestra culpa a menudo está alimentada por una narrativa negativa: soy malo, debería haber hecho más, no soy suficiente. Para perdonarte, necesitas reescribir esa narrativa. Ejercicio práctico: 1. Escribe lo que te dices a ti mismo en momentos de culpa. 2. Reescribe esas frases con compasión en lugar de fallé y nunca podré arreglarlo. Escribe: aprendí de esta experiencia y ahora puedo crecer. Ejemplo real: Sofía solía castigarse pensando, soy egoísta porque prioricé mi carrera sobre mi familia. Al trabajar con un coach, reformuló su pensamiento: elegí mi carrera porque también quería ser un ejemplo de independencia para mis hijos. Paso 3. Haz las paces con tu pasado. Liberarte de la culpa implica reconciliarte con tu historia. Esto no significa justificar tus errores, sino integrarlos como parte de tu aprendizaje. Ejercicio de visualización sanadora. 1. Encuentra un lugar tranquilo. 2. Cierra los ojos e imagina a tu yo del pasado, en el momento en que cometiste el error que te causa culpa. 3. Visualiza a tu yo actual acercándose con compasión y diciendo, te perdono. Hiciste lo mejor que pudiste. Ahora, seguimos adelante juntos. Ejemplo práctico: Pedro, un empresario, llevaba años sintiéndose culpable por haber fracasado en su primer negocio. Al hacer este ejercicio, se dio cuenta de que ese fracaso lo había llevado a desarrollar habilidades que luego lo ayudaron a construir un negocio exitoso. Liberar el peso de la culpa. Una vez que comienzas a perdonarte, el siguiente paso es liberar el peso emocional que la culpa ha acumulado. La técnica de la carta de liberación: escribe una carta a ti mismo desde el futuro, donde ya hayas dejado ir la culpa. Describe cómo te sientes y qué logros has alcanzado gracias a esta liberación. Ejemplo: querido yo del pasado, gracias por dejar ir esa culpa. Ahora vivo con más ligereza y amor. He aprendido que no soy mis errores, sino lo que hago con ellos. Renacer, redefiniendo quién eres. El perdón y la liberación no solo te quitan un peso de encima, también abren espacio para que te reconozcas desde un lugar de amor y fortaleza. Ejemplo real: Marta, una mujer que siempre se culpaba por sus decisiones amorosas fallidas, decidió trabajar en su amor propio. Al dejar atrás su culpa, se dio cuenta de que esas experiencias le habían enseñado lo que realmente quería en una relación. Con el tiempo, construyó una vida más plena y auténtica. Ejercicio práctico: 1. Haz una lista de las cualidades positivas que has desarrollado gracias a las experiencias que antes te causaban culpa. 2. Escríbelo como afirmaciones: soy más resiliente porque aprendí de mis errores. Ahora valoro mis relaciones porque sé lo que quiero. El renacer es tu derecho. Perdonarte y reconciliarte contigo mismo no es un destino final, sino un viaje continuo. Al aceptar tus errores, liberar tu culpa y redefinir tu narrativa interna, puedes renacer hacia una vida más plena y auténtica. Recuerda,
El perdón es un acto de amor que empieza contigo. Al reconciliarte contigo mismo, no solo transformas tu relación con tu pasado, sino también con tu presente y tu futuro. Es hora de liberar el peso, soltar el juicio y renacer. Capítulo 5. De víctima a guerrero. Usar la culpa como motor de crecimiento. La culpa, cuando se maneja adecuadamente, puede ser una herramienta poderosa para el crecimiento personal. Aunque a menudo nos sentimos atrapados en el rol de víctimas, paralizados por nuestros errores, también podemos aprender a transformar esa energía en un motor que impulse nuestro desarrollo. Este capítulo explora cómo dejar atrás el papel de víctima, cómo canalizar la culpa hacia la acción positiva y cómo convertirte en un guerrero que utiliza cada desafío como una oportunidad para crecer. El rol de víctima, el lugar donde todo se detiene. Cuando nos quedamos atrapados en el papel de víctima, nuestra vida queda estancada. Nos enfocamos en el dolor y la autocompasión negativa, lo que refuerza pensamientos como, todo es mi culpa, nunca podré superar esto. No merezco cosas buenas porque fallé. Este estado puede sentirse reconfortante en el corto plazo porque nos exime de tomar acción, pero en realidad nos roba nuestra capacidad de cambiar. Ejemplo real. Carlos perdió su empleo después de cometer un error importante en su último proyecto. Durante meses, se sumió en la culpa y se veía a sí mismo como un fracasado. Decía constantemente, no sirvo para nada, merezco esto. Al buscar ayuda, Carlos aprendió a dejar de verse como una víctima y comenzó a tomar pasos concretos para mejorar sus habilidades, lo que lo llevó a conseguir un mejor empleo. Reflexión clave. ¿Cuánto tiempo llevas sintiéndote como una víctima de tus circunstancias? ¿Qué te ha impedido avanzar? Paso 1. Reconocer el poder oculto de la culpa. La culpa no es inherentemente negativa, es una señal de que tienes valores y conciencia. El problema surge cuando permites que la culpa te paralice en lugar de impulsarte. Transformar la culpa en acción positiva. 1. Acepta tus emociones, reconoce la culpa sin juzgarla. Pregúntate, ¿qué me está enseñando esta culpa? 2. Identifica los valores detrás de la culpa. La culpa a menudo surge porque sientes que no cumpliste con algo importante para ti. Por ejemplo, si te sientes culpable por herir a alguien, es porque valoras la bondad y el respeto. Como ejemplo práctico, Sofía, después de una discusión con su mejor amiga, se sintió culpable por sus palabras. En lugar de quedarse atrapada en la autocrítica, reflexionó, esto me muestra cuánto valoro mi amistad. ¿Qué puedo hacer para repararla? Actuó disculpándose sinceramente y fortaleció la relación. Ejercicio práctico, haz una lista de las culpas que sientes actualmente. Junto a cada una, escribe el valor que refleja y una acción que puedes tomar para honrar ese valor. Paso 2. Salir del papel de víctima. Dejar de ser víctima no significa ignorar tus sentimientos, sino tomar control sobre ellos. Es un proceso que requiere autoobservación y compromiso con el cambio. Estrategias para salir del rol de víctima. 1. Cambia tu narrativa interna. En lugar de, todo está fuera de mi control, di, ¿qué puedo controlar en esta situación? En lugar de, soy un fracaso, di, cometí un error, pero puedo aprender y mejorar. Ejemplo real, Luis vivía culpándose por no haber terminado sus estudios universitarios. Constantemente pensaba, nunca seré exitoso porque no terminé. Un día decidió cambiar su narrativa, diciéndose, aunque no terminé mis estudios, puedo buscar cursos en línea y mejorar mis habilidades. Ese cambio lo llevó a emprender un negocio propio. 2. Haz preguntas poderosas. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Qué puedo hacer hoy para cambiar mi situación? Ejercicio práctico. Cada vez que te encuentres atrapado en pensamientos de culpa, escribe 3 cosas que estén bajo tu control para mejorar la situación. Paso 3. Convertir la culpa en motivación. La culpa puede ser una fuerza destructiva o un motor de crecimiento, dependiendo de cómo la uses. La clave está en canalizarla hacia acciones positivas que te acerquen a tus metas. El enfoque de acción positiva. 1. Acepta la responsabilidad sin autocrítica destructiva. Responsabilizarte no significa castigarte, sino reconocer tu rol y decidir mejorar. 2. Haz un plan de acción.
Define pasos concretos para cambiar aquello que sientes que no hiciste bien. Ejemplo práctico, Mariana se sentía culpable por haberse distanciado de su familia debido a su trabajo. En lugar de quedarse en la culpa, tomó medidas, estableció horarios específicos para visitar a sus padres y los llamó regularmente. Ejercicio práctico, toma una situación en la que sientas culpa y escribe 3 acciones concretas que puedes tomar para mejorar o reparar esa situación. Paso 4. Adopta la mentalidad de guerrero. Un guerrero no evita los desafíos, sino que los enfrenta con valentía. Pasar de víctima a guerrero implica adoptar una mentalidad de resiliencia y propósito. Características de la mentalidad de guerrero. 1. Resiliencia, no importa cuántas veces caigas, lo importante es levantarte. 2. Propósito, usa la culpa como un recordatorio de lo que es importante para ti. 3. Acción constante, un guerrero actúa incluso cuando tiene miedo o duda. Ejemplo inspirador, Diego, después de un divorcio difícil, se culpaba por no haber sido un buen esposo. En lugar de quedarse atrapado en el pasado, decidió trabajar en sí mismo, tomó terapia, leyó sobre relaciones saludables y se convirtió en un mejor padre para sus hijos. Hoy se describe a sí mismo como un guerrero del amor propio. Ejercicio práctico, haz una lista de las cualidades de un guerrero que admiras. Luego, identifica cómo puedes incorporar esas cualidades en tu vida diaria. Paso 5. Celebra tu crecimiento. Reconocer tus avances es fundamental para mantenerte motivado. Celebrar no significa ignorar los desafíos que aún enfrentas, sino darte crédito por los pasos que has dado. Ejercicio práctico. 1. Escribe una carta a tu yo del pasado, agradeciéndole por haber tomado el primer paso hacia el cambio. 2. Haz una lista de los logros que has conseguido a pesar de la culpa. Ejemplo real, Andrea, después de años de autoculpa por una mala decisión financiera, se dio cuenta de que había aprendido a administrar mejor su dinero. Celebró su progreso organizando una cena para compartir su aprendizaje con amigos. La transformación de la culpa en poder personal. La culpa, cuando se usa adecuadamente, puede ser el catalizador que te lleva de la parálisis a la acción, del dolor al aprendizaje y de la víctima al guerrero. Este proceso requiere compromiso, pero los resultados son profundos, una vida más plena, auténtica y conectada con tu propósito. Recuerda, cada error que enfrentaste es una oportunidad para crecer. Tienes la capacidad de convertirte en un guerrero que no solo supera sus desafíos, sino que los utiliza para construir una versión más poderosa de sí mismo. El momento de transformar tu culpa en fuerza interior es ahora. La libertad de soltar y el poder de transformar. A lo largo de este libro, hemos explorado el viaje profundo e íntimo de transformar la culpa en una herramienta poderosa de crecimiento personal. Desde enfrentar la sombra de los errores pasados hasta abrazar la reconciliación contigo mismo, este camino no es fácil, pero tampoco es imposible. Es un camino de valentía, autocompasión y, sobre todo, liberación. Al soltar la culpa, no estás olvidando lo que sucedió ni negando tus responsabilidades. Estás eligiendo vivir de manera diferente, con más claridad, con más propósito y con una conexión más profunda con tu verdadero ser. Este acto de soltar no significa pérdida, significa ganancia. Ganar paz, libertad y la capacidad de avanzar hacia una vida más auténtica y plena. El regalo de la culpa transformada. Es importante reconocer que la culpa no es el enemigo. Es un maestro, un recordatorio de que eres humano, de que tienes valores y de que estás creciendo. Cada vez que transformas la culpa en una lección o una acción positiva, das un paso más hacia una vida de mayor plenitud. Piensa en la culpa como una semilla. Si la dejas enterrada en la tierra del miedo y la autocrítica, permanecerá inerte, incapaz de crecer. Pero si la nutres con conciencia, valentía y acción, esa semilla puede florecer en fuerza, sabiduría y resiliencia. Reflexión final: ¿qué tipo de vida deseas construir a partir de este momento? ¿Cómo puedes usar todo lo que has aprendido para sembrar un futuro lleno de propósito y conexión contigo mismo? Tu camino hacia adelante, el viaje no termina aquí. Este libro es solo el principio.
Cada día será una oportunidad para practicar lo que has aprendido, reconocer tus emociones sin juzgarlas, soltar lo que no puedes controlar, usar tus experiencias pasadas como combustible para crecer. Recuerda que no estás solo en este camino. Cada ser humano carga con su propia historia de culpa, perdón y transformación. Al compartir tu historia, tus aprendizajes y tus victorias, puedes inspirar a otros a encontrar su propio poder de soltar. Ejemplo final, piensa en la historia de Ana, quien después de años de cargar con culpa por una relación fallida, encontró el valor para perdonarse y empezar de nuevo. Su experiencia no solo transformó su vida, sino que también la llevó a apoyar a otras personas que enfrentaban desafíos similares. El legado de soltar: cuando eliges soltar, no solo liberas tu alma, sino que también creas un impacto positivo en el mundo que te rodea. Tu crecimiento, tu luz y tu capacidad de perdonarte a ti mismo inspiran a otros a hacer lo mismo. Cada acto de soltar es un acto de amor propio y un regalo para quienes te rodean. Palabras finales: eres más fuerte de lo que crees. Eres más sabio de lo que imaginas. Y, lo más importante, tienes el poder de transformarte en cada momento. La culpa no define quién eres. Tus elecciones y tu capacidad de soltar son las que verdaderamente moldean tu vida. Así que, adelante. Sé valiente. Suelta lo que te detiene. Y conviértete en la persona que estás destinado a ser. El poder de soltar no solo libera tu pasado, construye tu futuro. Hasta nuestro próximo encuentro.